algo muy interesante. Dice, yo tengo la Biblia de las Américas, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Verso 10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Quisiera invitarle a leer de nuevo el verso 10. ¿Qué tal si lo leemos en voz alta todos juntos? Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, diga conmigo, seremos salvos por su vida. Y termina diciendo el verso 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido, yo digo amén a eso, hemos recibido la reconciliación. Y este pasaje en el verso 19 termina diciendo, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y esto es palabra de Dios. Amado Señor, yo te ruego en esta noche que fluya aquí, en esta santa cena, esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Señor, envíanos ese espíritu de revelación que viene de ti para abrir los ojos de tu pueblo, para llevarnos a toda verdad. Amamos tu palabra, queremos más de tu palabra, Señor, y proclamamos que toda palabra que sale de tu boca no vuelve vacía. Señor, gracias por tu palabra. Celebramos tu palabra con gozo, la recibimos, Señor, con tanta felicidad. Y te rogamos que siempre fluya aquí palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos celebran la palabra del Señor? Eso es lindo. Amamos su palabra. Gloria a Dios. Permítame que repasemos juntos otra vez al menos dos versículos, el verso 10 y por último el verso 19 de este pasaje de Romanos. Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Dos cosas que quisiera extraer de este versículo 10. Número 1, la reconciliación se logró gracias a que alguien murió. Voy de nuevo. Porque alguien murió, entonces hoy tenemos reconciliación. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no se hubiera pagado el precio del pecado, pues no podríamos haber estado reconciliados con Dios. El libro de Romanos dice también que nosotros habíamos sido destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios en su gracia, en su misericordia, es haber enviado a Cristo para que Él con su muerte, hermanos, ofrendando Él su vida, paga el precio por el pecado y entonces ahora nos reconcilia con Dios. Diga conmigo, para reconciliación fue necesario la muerte. Ahí lo dice, ¿verdad? Éramos enemigos, pero fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo. Estamos felices de recibir esa bendición. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que Él murió por mí. Ahora, que no quede solamente en decir gracias, qué bueno, Señor, sino que podamos tomar del Señor el ejemplo. Cristo es mi ejemplo que yo debo seguir. Entonces, en el año en que se nos suelta una orden desde el cielo que dice reconciliación, el ejemplo que me dejó el Señor es que tengo que estar dispuesto a morir para que pueda haber reconciliación. Señoras, señores, el Señor ha enviado la palabra para que haya reconciliación con Dios, reconciliación en la iglesia, reconciliación en las familias, reconciliación entre padres e hijos, reconciliación en los matrimonios, reconciliación de amigos, reconciliación ministerial. Yo digo amén a eso. Es cierto que hay que diferenciar el perdón de la reconciliación, pero también de algún modo están unidos. Puede haber perdón y no darse una reconciliación, pero toda reconciliación tuvo que haber tenido un paso previo de perdón. Entonces sí son diferentes, pero por muchos lugares se conectan. Y lo ideal sería poder tener el perdón y la reconciliación. Claro, hay casos muy específicos, muy especiales donde no se puede dar así y está bien, porque cuando hablamos de casos así extremos donde, hermanos, se involucra violencia, agresión y ese tipo de cosas, pues es bueno para la higiene del alma, es bueno para la sanidad del corazón que las personas suelten a través del perdón y no queden ligadas a algo que pasó, a cosas del pasado que lastiman. Ahí hay un perdón. Difícilmente se pueda volver a tener algo con alguien que tal vez no desea cambiar y que con tan solo volver a acercarse, otra vez agrediría, otra vez violencia surgiría. Entonces, en esos casos, el perdón es para que la persona se libere de todo rencor, que no tenga esas cargas en el alma y ya. Bueno, esos son casos específicos, puntuales, se entiende. Pero hay otros casos donde Dios está esperando que no solamente yo diga, en el fondo lo perdoné, pero taza a taza, cada uno a su casa. Y que cada uno tenga su vida y listo. Bueno, cada uno decide, ¿verdad? Dios no impone el evangelio, solo lo expone y cada uno toma su decisión. Pero sí déjeme decirle que el Señor en este tiempo está esperando que muchos de nosotros demos un paso completo, pleno, donde hay perdón y también reconciliación. Quiero ser claro en esto, reitero, hay casos especiales donde está bien el haber perdonado y ya. No podría haber otra vez una relación, porque el caso es especial, porque estamos hablando de cosas extremas como las que ya mencioné. Está bien eso. Pero hay otros casos donde tal vez sí yo pudiera morir al yo, al orgullo, al ego y estar dispuesto a una reconciliación. Pero sin muerte, difícil. Hay que morir. Como decía el cántico, no basta solo con soñar, con pedir, es necesario morir. Y ese es el llamado del Señor a todo cristiano, ¿verdad? Y cuando venimos a la cena del Señor, eso es lo que nos recuerdan. Hay muerte y hay resurrección. Yo quiero la nueva vida con Dios, sí. Bueno, es necesario también morir. Amén. Qué bueno que usted también dice amén. Claro que no es fácil, pero es necesario. Ahora,
dice ahí en este pasaje, verso 10, ya habiendo sido reconciliados, gracias a que Él murió y estuvo dispuesto, Él entregó su vida, hermanos, Él se humilló y gracias a eso hoy nosotros estamos reconciliados con Dios. Ok, habiendo sido reconciliados, dice ahí, seremos salvos por su vida, porque Él no solo murió, sino que resucitó. Vamos, diga conmigo, Cristo vive. No, pero tiene que emocionarlo eso. Cristo vive. Amén. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Y por su vida, dice ahí, nosotros somos salvos. ¿Lo ve ahí en el pasaje, verso 10? La frase es, seremos salvos. Esa palabrita que se traduce salvos en castellano, en el original es una palabra griega que significa 4 cosas. Oiga, por favor. Seguridad, sanidad, prosperidad y libertad. Lo que está diciendo entonces, para ser completos en la palabra, es que ahora nosotros, habiendo sido reconciliados, tenemos de Dios, oiga, seguridad, tenemos de Dios sanidad, tenemos prosperidad y tenemos libertad. Somos salvos por la reconciliación. Piense eso. Piense eso. ¿Cuántas liberaciones que se van a dar este año si nosotros practicamos la reconciliación? ¿Cuánta prosperidad que se va a desatar, que estaba impedida, pero por la reconciliación se va a liberar prosperidad? Incluso cuerpos enfermos van a ser sanos por una reconciliación familiar, por una reconciliación ministerial. Yo digo amén a eso. La reconciliación va a traer también seguridad. Qué lindo es caminar con esa seguridad que me trae la salvación de Dios. Yo digo amén a eso. Entonces, recuerde estas 4 cosas conmigo. Otra vez, diga seguridad, sanidad, prosperidad y libertad. Mire, son 4 bendiciones que vienen dentro de la reconciliación. Entonces vale la pena estar dispuesto a morir, como lo hizo Jesucristo, para que se dé la reconciliación. Ahora, en el verso 19 de este pasaje de Romanos, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno, muchos son constituidos justos. Voy de nuevo, por la obediencia de uno, muchos, hermanos, terminan siendo salvos. Ese uno es Jesucristo. Pero también entendemos que Cristo es nuestro ejemplo. Por lo tanto, ese uno hoy también podemos ser usted y yo. Y por la obediencia de uno, muchos recibir esa bendición que está trabada. En obediencia a lo que Dios me está ministrando, yo muero a mi yo, a mi ego, a la carne, muero al mundo. En obediencia a Dios, doy el paso para la reconciliación. Diga conmigo, en obediencia. Y lo que dice ahí es que la obediencia de uno puede traer salvación a muchos. Wow. Piensa en eso. Obediencia de uno. Obediencia de uno. Pensando en eso, acompáñame a ver Hebreos capítulo 11. Y ahí vamos a ver la obediencia de uno. Pero este uno no es cualquiera, es, según la Biblia, uno de los padres que nosotros tenemos, nuestro padre en la fe. Me refiero a Abraham. Y dice Hebreos capítulo 11, desde el verso 8, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció. Recuerde lo que leímos recién, la obediencia de uno.
trae repercusiones en muchos. Y acá dice que Abraham obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Paremos ahí un momento. En este tiempo de reconciliación se requiere de nosotros estar dispuestos a morir y también estar dispuestos a obedecer la voz de Dios. Bíblicamente se nos da un ejemplo que es Abraham. Él es un padre en la fe para nosotros. Y por lo tanto, todo lo que él ha vivido, nosotros hemos de vivirlo también. Aquí dice que la obediencia de Abraham implicó, entre otras cosas, animarse a salir de donde él estaba acostumbrado, viviendo, teniendo su vida. Sale de allí, y dice ahí, a un lugar que había de recibir como herencia, y salió en obediencia. Hermanos, él salió sin saber a dónde puntualmente iba. Solo él tenía una palabra de Dios y la obedeció. Aquí va una administración para nuestra casa MCN, para la Iglesia de Cristo en este año de reconciliación. Hay muchos, dije muchos, que van a ser bendecidos, que van a ser alcanzados por la salvación del Señor. Seguridad, sanidad, prosperidad y libertad. Muchos, diga conmigo, no pocos, muchos. Esos muchos serán alcanzados, hermanos, por la obediencia de uno. Y así como Abraham, esa obediencia implica que salgas de tu tierra y que vayas a donde Dios diga que hay que ir. Aunque no sé puntualmente, no sé bien cómo voy a hacer, ni dónde vamos a vivir, ni si hay agua o no hay agua, y si hace mucho calor o hace frío. Ahí lo dice, no sé si ustedes lo están viendo, ahí está en la pantalla, los que nos reciben por la transmisión, ahí lo tienen, lo están poniendo en las placas. Dice, no sé si lo pueden subrayar, y salió sin saber a dónde iba. Ese concepto, sin saber bien con qué se iba a encontrar, nos habla de una disposición a obedecer, aunque no tengo todas las condiciones propicias como me gustaría a mí. La verdad es que no sé cómo va a salir esto. Solo sé que tengo que ir. No sé incluso puntualmente en qué lugar es. No es que vino un ángel y me dijo la calle, la altura, código postal. No, pero yo sé que es por allá y que tengo que ir. Incluso yo sé que tengo que ir y no sé bien dónde. Pero esta es la Santa Cena donde tengo que venir delante de Dios y decirle como Abraham, heme aquí, voy a obedecer tu voz, porque por la obediencia de uno, muchos alcanzarán esta reconciliación con Dios. Entonces me voy a presentar delante de mi autoridad espiritual y decirle, acá estoy. Yo lo vengo dilatando, yo sé del llamado de Dios sobre mi vida y hasta ahora, bueno, no sé, traté de ir viendo para más adelante. Pero hoy entiendo que muchos necesitan urgente reconciliarse con Dios. Y la obediencia de uno es clave para esto. Y esa obediencia implica también salir. A 3 hermanos por lo menos alrededor, decirle esto: hay que ir, hermano, hay que ir, hay que ir, hay que ir, hay que ir. Dije hay que ir. Estoy hablando en el nombre del Señor. Hay que salir. Hay que salir de las 4 paredes. Decía un
Una canción vieja. Hay que ir. Dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dijo Jesús, id y haced discípulos a las naciones. Dijo Jesús, cuando hayan recibido el Espíritu Santo, entonces vayan, primeramente en Jerusalén, luego a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay que ir, hay que ir, hay que ir. En el año de la reconciliación, hermanos, hay que salir. Voy de nuevo. En el año de la reconciliación hay que salir. Algunos saldrán y vuelven, salen y vuelven, van para allá, llevan la palabra y vuelven, van para allá, llevan la palabra y vuelven. Y otros irán y ya no regresarán, se quedarán. Y por la obediencia de ese, muchos serán salvos. Alguien tiene que celebrar eso esta noche. Este año vamos a tener sorpresas hermosas en este aspecto. Amén. Pero sigue diciendo en el verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Note cómo dice ahí, habitó como extranjero, como en tierra extraña. Diga conmigo, extranjero, y diga ahora, tierras extrañas. Amén. Esta noche el Señor está ministrando desde esta mesa y te está diciendo lo que quiere hacer con su pueblo, con su iglesia, con muchos de nosotros, que si estamos dispuestos a morir y a obedecer al Señor, muchos serán alcanzados por la reconciliación. Muchos tendrán entonces, hermanos, seguridad, sanidad, prosperidad y libertad. Pero a ti te está hablando el Señor, te dice, tienes que estar dispuesto a jugar el papel de extranjero, a llegar a tierras que te resultan extrañas. Pero ahí hay muchos que te están esperando. Por tu obediencia serán bendecidos. Si Abraham no hubiera salido de su tierra y su parentela, ¿qué hubiera pasado? Pero gracias a que él obedeció, no solo se cumplió la palabra, a través de él se forma Israel, y hoy nosotros como iglesia somos el Israel espiritual. Mire qué tremendo, es verdad lo que el Señor le decía a Abraham, tu descendencia será incontable. Muchos. Quiero que abrace esta palabra, muchos. Cuando venimos diciendo que este último gran mover de Dios, si quieres llamarle el último gran avivamiento, va a alcanzar a millones, pues no estamos exagerando. Muchos serán bendecidos, pero se requiere la obediencia de uno. Y ese uno eres tú, ahí, sentadito, en esta silla, en esta mesa de la Santa Cena, recibiendo esta palabra. El Señor te está tocando. Y si puedes obedecer, wow, muchos serán bendecidos. Tal vez no sea tu cultura, tal vez tengan otra lengua, tal vez tengan otras costumbres, pero serán alcanzados. Wow. Alguien está recibiendo esta palabra que sigue de la siguiente manera en el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Le invito a levantar su mano, por favor, iglesia. Diga conmigo, mi ciudad no es ninguna que esté en esta tierra. Diga, mi ciudad es celestial. Soy ciudadano
de la Jerusalén celestial, cuyo constructor es Dios. Y a esa ciudad no voy a ir solo. Decí conmigo, voy a llevar a muchos. Decilo fuerte, a muchos. Decilo otra vez, a muchos, para la gloria de Dios. ¿Alguien celebra eso con gozo en su corazón? ¡Aleluya! Muchos. Por la obediencia de uno. Muchos. Por la obediencia de uno. Muchos. Por la obediencia de uno. Muchos. Gracias a Dios que Abraham obedeció. El verso 11 dice, también por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir. Le invito a poner sus manos así, con las palmas hacia arriba, como quien espera recibir algo. Y decí conmigo estas palabras: Señor, yo te amo, quiero servirte, quiero dar a luz todos esos hijos, esas almas que tienen que venir para ti, Señor. Y reconozco que he quedado sin fuerzas. Pero esta noche, en esta Santa Cena, por la fe, recibo, vamos a decirlo fuerte, recibo fuerzas para concebir. Diga conmigo, esta casa dará luz a muchos para la gloria de Dios. Ya no habrá esterilidad. Vamos a gritarlo, ya no habrá esterilidad. Recibo fuerzas para ganar almas, para alcanzar ciudades, para bendecir a muchos. Decir, sí, muchos serán salvos para la gloria de Dios. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, mire, ¿cómo estás seguro, pastor, de que esto será así? Bueno, ahí lo dice al final del verso 11. Dice, pues consideró fiel al que lo había prometido. Dios habló de este último gran mover. Dios ha prometido este movimiento del Espíritu. Y hermano, Dios es fiel. Digo de nuevo, Dios es fiel. Diga conmigo, Él va a cumplir su promesa. Entonces a los que tenés alrededor, decirle, prepárate para recibir a muchos. ¿Y cómo es que van a llegar esos muchos? ¿Esperándolos nosotros acá sentados? ¿Qué hay que hacer? Hay que salir. Hay que ir. Voy a obedecer, Señor. El verso 17 de ese mismo pasaje termina diciendo, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Mire qué tremendo, ¿no? Porque la promesa que le habían dado es que él iba a tener hijos. Pasaron muchos años, Abraham ya era viejito, su esposa también, y encima estéril, pero finalmente llegó el hijo, Isaac. Y ahora que tiene el hijo, Dios se lo pide. Pero acá dice, mira vos, la obediencia, la fe de Abraham, que habiendo recibido la promesa, dice ahí, ofrecía a su único hijo. Esto es lo que me dijeron todos estos años. Esto es de lo que Dios me habló todo este tiempo. Y ahora que lo tengo, lo debo ofrecer. ¿No parece congruente? Qué raro. Pero dice, por la fe, por la fe. Le invito a levantar su mano delante del Señor. Diga conmigo, estos son tiempos de activar la fe. Diga, solo los que creen a la palabra de Dios verán cosas extraordinarias. ¿Alguien dice amén a eso? Él tomó a ese hijo y lo ofreció.
Usted conoce la historia. Finalmente lo siguió disfrutando a su hijo hasta que murió. Y no solo ese hijo. Hoy el padre Abraham tiene, como Dios le había dicho, miles y miles y miles y millones de hijos. Señores, Dios es fiel. ¿Alguien celebra eso? Dios es fiel. Dios es fiel. Él cumple su promesa. Amén. Gloria a Dios. La obediencia de uno trajo bendición a muchos. Esa obediencia no solo implica salir, ir a lugares que Dios nos va mostrando. Por eso ahora nos vamos a ir a Brasil. Por eso tú este año vas a ir a esa otra ciudad, provincia, donde sea que Dios te envíe. Incluso acá mismo a otros barrios, a abrir obras, a levantar congregaciones. Porque la obediencia de uno traerá bendición a muchos. Pero además esa obediencia implica darle a Dios eso que Él te está pidiendo y que tal vez sea lo que más amás. Sabemos que si algo amaba a Abraham era ese hijo que lo había esperado por años. Y de repente viene Dios y dice: yo quiero seguir estando en el primer lugar de tu corazón. Y que nada ni nadie ocupe ese trono de tu corazón, solamente Dios. Por lo cual estarás dispuesto a entregar lo que más amas en obediencia al Señor. Capaz que ese trabajo que tenés lo amás, tantos años trabajando allí, te encanta. Y este año dice Dios: te quiero usar. Te quiero mover a otro lugar. Y hay que entregar ese trabajo que tanto uno ama. O ese apego que uno tiene a la familia, a la parentela, y uno dice: no, pero si me voy, no lo veo más al rulo, a mi sobrina, a mis tíos y a la abuela, y no sé cómo voy a hacer, voy a extrañar mucho. ¿Qué será aquello que amas? Así, al punto como Abraham amaba a Isaac. Incluso puede ser la iglesia, donde hasta ahora te estuviste congregando, y moverse a otro lugar implica que ahora ya no voy a estar aquí, y yo amo tanto este lugar. Pero por obediencia a Dios hay muchos que serán alcanzados. ¿Estaremos dispuestos a dar lo que más amamos? Eso también implica el año de reconciliación. Vamos, diga conmigo: no puede haber reconciliación si alguien no muere. Decí conmigo: no puede haber reconciliación si alguien no obedece. Quiero terminar mostrándoles Segunda de Reyes 18, verso 11 y 12. Mire qué tremendo es el poder de la obediencia y las cosas que pasan cuando no hay obediencia. Dice: el rey de Asiria llevó a Israel al destierro en Asiria y los puso en Alá y en el Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. ¿Por qué? ¿Por qué fueron desterrados? ¿Por qué terminaron bajo la mano del rey de Asiria? Ahí dice, verso 12: porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto, es decir, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado, no escucharon ni lo cumplieron. El rey de Asiria también es una figura bíblica en referencia al anticristo. Hermanos, estamos en el final del tiempo final. Y está a las puertas, muy pronto se va a manifestar el anticristo. El nuevo orden mundial ya tiene todo el escenario preparado. Y este es un tiempo donde el pueblo del Señor más que nunca tiene que oír la voz de Dios y obedecer. Digan conmigo: oír la voz y obedecer. Pero acá dice que porque el pueblo no obedeció la voz del Señor, terminó bajo la mano del rey de Asiria. En otras palabras,
el espíritu del anticristo va a terminar subyugando al pueblo que no obedezca la voz de Dios. Pero mientras yo me mantenga en obediencia a Dios, no podrá tocarte. Hay una marca, hay un sello sobre ti, y la orden bíblica, según el libro de Ezequiel, es que no podrán tocarte. Pero la clave es obediencia. Vamos, diga conmigo: obedecer a Dios, de estar donde tengo que estar y hacer lo que tengo que hacer. En el año de la reconciliación, hermanos, estar dispuesto a eso hará que muchos, no pocos, muchos sean bendecidos. Le invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro, y le ruego a mis hermanos que nos van a ayudar a ministrar la cena del Señor, que se acerquen, por favor. Está pasando algo muy especial esta noche de Santa Cena. Se están decidiendo cosas importantes. En diciembre ya el Señor nos venía preparando para esto, pero ahora llegó el momento. En el año de la reconciliación, ¿cuántos? Sí, hermano, ¿cuántos serán reconciliados con Dios? Pero a causa de la obediencia de algunos de nosotros aquí. Gloria a Dios. Ahí donde estás, te invito a tener tu rostro inclinado, tus ojos cerrados en oración, y que le pidas al Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador. Pedile auxilio, pedile ayuda. Decile: Espíritu Santo, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ayúdame. 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 Hoy entiendo por la palabra que es necesario morir, obedecer. Ayúdame.